Sí, sí, cómo no. Bueno, pues a la orden. Qué moderno Word Eh, tenemos aquí, qué barbaridad. bueno, pues vamos a iniciar eh, este encuentro empresarial este día de 29 de mayo, donde tenemos pues el gusto de que el padre Eduardo Corral Merino nos acompañe pues nos va a hablar de los desafíos y fortalezas del Papa León XIV, ¿verdad? Muchas gracias, padre Eduardo, por estar con nosotros y por, por aceptar estar y compartirnos esto. Aunque todos nosotros ya lo conocemos al padre Eduardo, eh, déjenme, como quiera, leer un poco la semblanza del padre Eduardo. Él es sacerdote de la Arquidiócesis de Morelia, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y maestro en Administración Integral del Ambiente por el Colegio de la Frontera Norte. Él estudió filosofía en la Universidad de Navarra, en España, y teología en la Universidad Gregoriana de Roma. Ok. Es asesor de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Fue secretario de Relaciones Institucionales de la SEM del 2016 al 2018. Participó en la redacción de muy importantes documentos de la SEM, como lo son conmemorar nuestra historia desde la fe para comprometernos hoy con nuestra patria. También en una edición de un libro muy bonito de Educar para una nueva sociedad y también de los talleres de educación para padres de familia al servicio de una nueva sociedad, que entre paréntesis ya hay una nueva edición de estos que ahora se llaman nuevos talleres de educación para padres de familia, Órale. eh, donde el padre Eduardo ha tenido una participación muy destacada y empujado este proyecto. También ha sido coordinador de la colección de las jornadas académicas Iglesia, Independencia y Revolución, editada conjuntamente por la SEM y el INDOSOC. Fue asesor espiritual de la Confederación USEM de febrero del 2013 a mayo del 2017, así como asesor doctrinal de la UNIAPAC de Latinoamérica 2016-2017. Ok. Ha sido vicario parroquial en las comunidades del Santo Niño de Jesús, de la Salud y de la Inmaculada Concepción del 2009 al 2014. Fue responsable de la pastoral universitaria del 2006 al 2017 y del Centro de Evangelización de la Cultura de la Arquidiócesis de Morelia del 2009 al 2017 y vinculado con el Consejo Pontificio de la Cultura, Santa Sede. Ha sido profesor de varias universidades de Morelia y de Tijuana. Colaboró en el área de investigación del INDOSOC, participando en el estudio sobre ética económica en el Episcopado Latinoamericano 90-91, coordinado por el mismo instituto, la Universidad de Friburgo y el Instituto Jacques Maritain. Obtuvo el diplomado en Doctrina Social de la Iglesia en 1995. Órale. Tiene distintos artículos publicados en las revistas Cuestión Social, Signo de los Tiempos, Bien Común y la revista USE sobre temas de doctrina social, de medio ambiente, de derecho ambiental, de desarrollo sustentable y de educación. Y bueno, pues sin más, agradezco de nuevo la presencia del padre Eduardo Corral y de todos ustedes y le dejo la palabra al padre Eduardo. Gracias, gracias, Lázaro Tamés. Es un gusto estar esta mañana con ustedes con un tema tan importante. Si ustedes comprenden el momento eclesial que estamos viviendo, crecerán mucho. Y esta mañana vamos a hacer un esfuerzo de puntualización, vamos a hacer un esfuerzo de síntesis que estoy seguro les ayudará muchísimo. En primer lugar,
quiero decirles que estuve en Roma casualmente, pues en el momento de la muerte y en el momento de la sucesión. Estaba yo con algunas labores en Venecia, en la Bienal de Venecia de Arquitectura, en donde está participando una arquitecta mexicana, y la dimensión pues, en la que participo pues está coadyuvando también. Entonces pude sentir el ambiente, pude sentir en primer lugar pues, la profunda tristeza del pueblo romano por la muerte del Papa Francisco, y en segundo lugar pude sentir la alegría, el gozo, la euforia, de alguna u otra manera serena, espiritual, profunda, pero era euforia, o sea, no cabían, ¿no? Por la elección del Papa León XIV. Entonces, puede ser ahí un testigo muy cercano. Hace mucho que no veía que emergiera esta Roma católica, esta Roma piadosa. Un dato que no salió en la televisión mexicana, según me dicen, fue todo el recorrido que hizo el féretro, 6 kilómetros entre San Pedro y Santa María Mayor. Pero la gente abarrotó las calles. Yo no me había dado cuenta de cuánto querían al Papa Francisco los romanos. Y después empecé a descubrir pues, los cuadritos, las estampitas del Papa en distintos pues, locales, las tabaquerías donde uno tiene que comprar el boleto del autobús, las cafeterías, etcétera. Es decir, pues muy, muy impresionante. Y el Papa León XIV les cayó muy bien, habla un perfecto italiano, pero además ha estado mucho tiempo en Roma. Y es un hombre pues, que se le ve caminando por la calle, igual que a Francisco, que es sumamente sencillo, que es un latinoamericano raro, cierto, porque no deja de tener lo anglo y no deja de tener también esta parte muy curiosa de ese moreno que, pues sí, tiende hacia la raza negra. Ustedes lo saben, pero si no, no pasa nada. Es decir, la abuela tenía orígenes de República Dominicana, de esa parte. Entonces, pues tiene ese moreno raro, que no es el moreno latino, sino que es el moreno más bien mulato, curioso, claro, pero moreno. Entonces, es una cuestión muy importante. Vamos a hablar, pues, del Papa León XIV. Y vamos a hablar de Roberto Francisco Prevost. Es decir, no se salva del Francisco. A mí me llama mucho la atención eso. Roberto Francisco Prevost, ¿no? Y tiene todo el tipo. Y es un agustino, pero también tiene algo ahí curioso de franciscano. A ver, durante varias semanas yo llevo con el siguiente discernimiento. Un punto muy importante. Es cierto que León XIV es sucesor de Pedro. En el momento de la elección decían algunos, a ver, no llevemos esto al Papa Francisco, de quién va a ser el sucesor de Francisco, Ah, sino llevemos esto usan. a quién es el sucesor de Pedro. Tiene razón. Sin embargo, esta cuestión no deja de estar en línea. Muy bien, obvio. Es que me estoy, tengo que hablar. Tenemos que comprender que el León XIV es el sucesor de Pedro, pero al mismo tiempo está en la sucesión de los vicarios de Cristo y no podemos dejar de considerar eso. Por ello, tenemos que ver a León XIV en el conjunto, en el contexto, no se escapa. Y yo diría, él nos abre un contexto mucho más amplio, porque se va a León XIII. Es decir, se va
a un papa preconciliar, siendo él un papa postconciliar. Él ya se formó totalmente en la corriente nueva del Concilio Vaticano II, así que tenemos que ver a León XIV, pues referente a León XIII, como él mismo lo señala, con su nombre, tenemos que verlo principalmente con San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. La providencia no se equivoca. Es evidente. Verdaderamente hay una complementariedad, hay una interconexión. No se puede entender la iglesia, no podemos entender a Benedicto XVI sin San Juan Pablo II. No podemos entender a San Juan Pablo II sin Pablo VI. Es decir, hay una sucesión porque lo importante es la historia de la salvación. Porque lo importante es que la iglesia trasciende a los hombres, incluso al Santo Padre. Hoy tenemos la presencia de un matemático y de un canonista que nos señala que es tiempo de consolidar, institucionalizar procesos ya iniciados que tienen que ver con el Concilio Vaticano II. Es decir, tenemos a un hombre que tiene que llevar, aterrizar a la estructura de la iglesia en servicio al mundo, no olvidemos esa parte, muchas cuestiones que hemos caminado y lo tiene que hacer matemáticamente. Esto es interesantísimo. Por lo tanto, tenemos que pues ver cuáles son las cuestiones que ya se anunciaron. No quiero hacer ninguna especulación, por eso me voy a ir a las citas de aquello que el Papa ha dicho ya, esto tiene continuidad. Primer punto, la eclesiología de iglesia-pueblo, que es una pequeña levadura de unidad y de amor, que es un hospital de campaña. La eclesiología es el estudio de la iglesia. Hay un área dentro de la teología que se llama eclesiología. Y entonces se ha ido formando desde el Concilio Vaticano para acá una eclesiología muy particular, en donde afirma la iglesia que somos el pueblo de Dios, en donde cabemos todos. Aquellos que ya han sido bautizados, aquellos que no han sido bautizados, pero estamos llamados a evangelizar, aquellos con los que hacemos una comunión ecuménica y con todos esos hombres de buena voluntad que no están cerrados a la iglesia, pero que no han tenido la cercanía, no han tenido el querigma, no han tenido el anuncio, pues todos ellos somos pueblo de Dios. El Papa León XIV dice: fui elegido sin ningún mérito y con temor y temblor vengo a ustedes como un hermano que quiere hacerse siervo de su fe y de su alegría. Qué importante. Caminando con ustedes por el camino del amor de Dios, que nos quiere a todos unidos en una sola familia. Esta es la homilía del inicio de pontificado. ¿Qué ven aquí? Fíjense, no es un papa que llegue y diga, la iglesia soy yo soy la roca y todos tienen que voltear a mí, yo soy el referente, el punto de partida, el punto de llegada. No, sería equívoco. Él es vicario de Cristo. Él es representante de Cristo, del Señor de la historia. Y por supuesto, Él es la iglesia. Entonces, el Papa sigue con esta teología del pueblo. Queremos ser una comunidad en camino que llena de fe y de alegría porque se sabe salvado,
Pareciera que este Papa nos va a decir, conmigo van a vivir una permanente Pascua. Vamos a vivir en la presencia del resucitado. Así lo había anunciado ya la alegría del Evangelio, el Papa Francisco, con su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. En otra cita dice, estamos llamados a ofrecer a todos el amor de Dios para hacer una pequeña levadura de unidad, de comunión y de fraternidad. Y así dirigir la mirada hacia lo lejos, para ir al encuentro de las preguntas, las inquietudes y los desafíos de hoy. Somos una iglesia peregrina, estamos en camino, no somos la iglesia gozosa. Eso será más adelante. Nosotros somos la iglesia peregrina, estamos en camino. Quien no reconozca esto se va a equivocar constantemente con unas cuestiones de soberbia, con unas cuestiones de autorreferencialidad, con unas cuestiones de ponerse como justo juez. Yo sé, yo tengo, yo puedo, yo voy a salvar. Peligrosísimo. Al mismo tiempo que León XIV nos llama a vernos como iglesia pueblo, nos llama a vernos en la alteridad. A alteridad otro, el otro, frente al otro. A ver, no hay hijo si no hay padre, no hay padre si no hay hijo. No hay iglesia peregrina sin un mundo que evangelizar, no hay mundo sin iglesia, porque no está alejado de la mano de Dios. No hay varón sin mujer, no hay mujer sin varón. Es decir, para afirmar al varón, tengo que reconocer a la mujer, la alteridad. Y para afirmar a la mujer, tengo que afirmar al varón, está el otro. Es como ustedes en la empresa, o sea, no hay trabajador sin empresario que emprenda, generar bienes y servicios y que requiera mano de obra. No hay cielo sin tierra. No hay agua dulce sin agua salada. Es decir, tenemos que aprender a ver nuestra realidad en estas dinámicas de y blanco y negro, varón y mujer, tierra y cielo, varón y mujer, padre e hijo. Tenemos que ver las realidades amplias, no solamente mi realidad de empresario, de varón, no, yo tengo que aprender a vivir más allá de mí. Tengo que aprender a participar de este pueblo de Dios. Esto es una cuestión interesantísima. Ustedes van caminando en la vida, en su matrimonio, diciendo, a ver, bueno, sí tengo que comprender a mi mujer porque no las tengo todas. Y las mujeres tienen que decir, bueno, yo tengo que aprender a la visión que tiene el varón. La mujer, pues es inmediatista, ¿verdad? El aquí, el ahora. El hombre no, el hombre tiene capacidad de trascendencia. Espera, mujer, no te preocupes tanto, etcétera. Estamos llamados a vivir en la comunión con los otros, con el otro, con lo otro que es la creación. Y estamos llamados a vivir por eso, entendiendo a los otros en la alteridad. El Papa lo dijo en su saludo desde el balcón central, dice, vamos a hacer una iglesia sinodal. Esto de la sinodalidad que ha empezado mi antecesor, seguirá. ¿Qué es la sinodalidad? Alguno de ustedes me puede preguntar y con razón, no pasa nada. La sinodalidad es la espiritualidad de la escucha. De todos con todos y de todos al Espíritu Santo. Entonces el obispo tiene que escuchar a sus presbíteros tienen que escuchar a los laicos tienen que escuchar a los presbíteros tienen que escuchar a los obispos y todos tenemos que escuchar al Espíritu Santo. La iglesia tiene que escuchar al mundo y bueno, es desear que el mundo escuche a la iglesia y todos al Espíritu. Es como en una empresa.
Pues son todas las áreas las que tenemos que planear. No podemos dejar a una fuera, no son todas, porque todas participan en el proceso de producción. Tenemos que escuchar, escuchar. Por favor, esto compréndanlo bien. Yo he encontrado a padres de familia que no escuchan a sus hijos. Él me tiene que obedecer, él me tiene que dar, él me tiene que visitar, él me tiene que... Pero nunca los escuchan. ¿Dónde están? ¿Qué sienten? ¿Cómo ven la vida? Etcétera. Por supuesto, el Papa Francisco ya lo ha dicho esto en una reunión con los cardenales en la sala sinodal. Continuará la reforma de la Iglesia. Su antecesor, el Papa Francisco, publicó una constitución apostólica importantísima que se llama Predicate Evangelium. O sea, estamos aquí como Santa Sede para predicar el Evangelio. Eso se llama Predicate Evangelium. La Santa Sede entonces ha sido girada 180 grados hacia el servicio de las iglesias locales, procurando que todo lo que suba baje y todo lo que baje suba. Es muy interesante. Se siente ya en la Santa Sede, por lo menos en el dicasterio con el cual yo me tengo que referir, como ya hay una disposición nueva. El Papa Francisco señaló que Roma está para el servicio, no para servirse, no para la autorreferencialidad. Tráeme, dime, cuéntame, escúchame, ven aquí, póstrate. No, eso mantiene a la Iglesia, a la Santa Sede, en una dinámica de conciencia aislada. No tengo conciencia de la realidad. En la conciencia soy yo. No, dice el Papa, seguimos en esta reforma de la Constitución Apostólica Predicate Evangelio. Siguiente paso, en donde ya no hay vuelta atrás. Seguir incorporando a las mujeres en el servicio de la Iglesia, así como procurar su inclusión entre otros muchos aspectos. No estamos hablando de cuestiones sacramentales, no estamos hablando de que sean diáconas, sacerdotas, no, eso no estamos hablando. Lo que estamos hablando es que es importante incorporar el criterio femenino también en el gobierno de la Iglesia. Entonces el Papa, el tercer día de gobierno, nombra a una mujer, pues en el dicasterio para la vida religiosa, faltaba más. Hay que comprender toda la vida religiosa femenina. Entonces vamos a nombrar ahí a una alta funcionaria de la vida religiosa. Nombró a una hermana franciscana, tengo el gusto de conocerla, extraordinaria. Es una monjita inteligente, feliz, jundiosa, eh, que sabe escuchar, serena, en fin. La conocí en la Universidad Gregoriana y bueno, en fin. Les cuento algo. Ustedes imagínense que todas las religiosas que atendían a los cardenales no tenían servicio social en la Santa Sede. Es decir, los cardenales tenían servicio social. Los monseñores que trabajan en la gloria tenían servicio social, pero los que trabajaban en las casas no tenían servicio social. ¿Qué hace el Papa Francisco? Pues las incorpora al servicio social de la Santa Sede. Pues ¿cómo si estos trabajan para nuestros cardenales? Estos trabajan al servicio, pues, de la estructura del Vaticano. Y entonces las incorpora. También lo digo, puso todo un estudio y toda una reglamentación para evitar el maltrato de esas personas que asisten a los cardenales. Eso se dice poco, pero es cierto. Ahí está. Es decir, el cuidar a la mujer que colabora en la iglesia, que está al servicio de la iglesia, pues es muy, muy importante.
Y el Papa ya nos los dijo, seguiré con estas cosas, ¿no? Punto muy importante para nosotros. Es evidente que por su nombre el Papa seguirá promoviendo, impulsando fuertemente la dimensión social de la fe. El Papa León XIV expresa su deseo de leer con mirada evangélica los signos de los tiempos y asumir desde la fe los desafíos sociales, culturales y tecnológicos del mundo contemporáneo. Fíjense bien, no solamente es aprenderse los principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción de la doctrina social de la iglesia y la empresa y la propiedad y la solidaridad, la subsidiariedad y el bien común. No, no, no. Parte de un paso previo. Tenemos que aprender a ver la cuestión social desde la dimensión social de la fe. Es decir, en lugar de hacer pura sociología o pura mercadotecnia o pura administración, tenemos que subirnos al plano sapiencial, de ver desde el proyecto de Dios. Cito, esto fue a la audiencia al Colegio Cardenalicio, esa que les decía del 10 de mayo, ¿no? Dice el Papa, pensé tomar el nombre de León XIV. Y hay varias razones, pero la principal es porque el Papa León XIII, con la histórica encíclica Rerum Novarum, ustedes recordarán, ¿verdad? Rerum Novarum significa de las cosas nuevas. El Papa León XIII afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Y hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial, que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo. Ahí va. El Papa León XIV mete las cuestiones que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con las cuestiones culturales, las mete al discernimiento de su programa pontificio. Lázaro nos podría platicar muchísimo de esto, ¿verdad? Pero por supuesto que la inteligencia artificial se va a meter hasta las ranuras más finas de la empresa. Y tenemos que prepararnos. Y tenemos que verlo como una realidad que tenemos que encauzar. No es la visión de estamos fritos, nos va a pasar por encima, ya no podemos hacer nada, ¿qué vamos a hacer? Sálvense quien pueda, estas visiones negativas que están llenas de temor, en fin, esas no son de Dios. Señalo otro punto. León XIV continuará el esfuerzo de comunicación de los papas. Hubo una noticia que a todos nos sorprendió muchísimo, ¿no? Pero León XIV dijo, no, yo voy a recoger la herencia de las cuentas de X y de Instagram que utilizó el Papa Francisco y con anterioridad el Papa Benedicto XVI. Son publicadas en 9 idiomas. Porque suman en total 52 millones de seguidores. Ahí va. Es decir, casi el 10% de la población mundial. Entonces el Papa manda y dice, a ver, todo lo que está en esas cuentas que son de mis antecesores, archívenlo. Déjenme limpiecitas esas cuentas porque me voy a seguir comunicando personalmente, cotidianamente, con toda esta población. El Papa León XIV también señala, este es un punto muy importante, que estamos llamados a vivir en la alegría del Evangelio. Ya les decía yo, ¿no? En una continua Pascua. En el encuentro con Cristo resucitado. Con esto nos quiere vacunar
contra toda autorreferencialidad, conciencia aislada y pelagianismo. Vamos por partes. Si yo no vivo en Cristo, como decimos en la Eucaristía, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad con el Espíritu Santo. Si yo no vivo en Él, en esa comunión, religado, religión, religado a Él, no me quedará otra más que vivir conmigo mismo. El que vive de manera autorreferencial vive como con la referencia propia. Yo digo, yo hago, yo necesito, para mí, por mí, en mi opinión, a mi entender. Y entonces vive en una dinámica de conciencia aislada. No tiene conciencia de Dios, del proyecto de Dios, de los otros, nada más vive consigo mismo. Así viven los niños. Mi pelota, mi paleta, yo primero, yo adelante, yo quiero, yo necesito, dame. Y el pelagianismo es algo muy interesante porque Pelagio fue un hombre al que San Agustín corrigió. Pues le dijo, Pelagio, no, tú no te salvas, todo es gracia. Si tú puedes hacer una obra buena para salvarte, no es por tus méritos, es porque Dios te ha permitido el don de la salvación. Se los cuento, ¿no? Pero un día estaba yo afuera de una parroquia con un grupo de jóvenes y llegó una mujer, así fue, y me dijo, padre, es que hoy es viernes primero, no puedo dejar de comulgar, por favor, deme la comunión. Y yo pues tenía 60 jóvenes que atender. Y yo le dije, y era cierto, es que, mire, es que yo soy el encargado de pastoral universitaria, yo no tengo acceso al sagrario, yo no tengo acceso al templo, yo solamente estoy en el salón parroquial, el templo está cerrado. No, padre, es que voy a romper mi cadena de 30 y tantos años comulgando el viernes primero y con esto ya no me voy a salvar. Y yo les decía, no, mujer, estás en un error, tranquila. El que te salva es Jesús, no tú y tus viernes primero. No estoy diciendo que no hagan el viernes primero, hagan los viernes primero, pero en esta conciencia de que es un acto de amor y es una promesa de Cristo, pero el que salve es Él. Y Él comprende lo que le pasó a esta mujer ese viernes, que se le fue, que era viernes primero. Pelagio era este rigorista que ponía más la confianza en su persona que en el Salvador. Hay mucha gente que vive así. Y entonces son como guerreros, son como cristeros. Viven como en una legión ahí de soldados, ¿verdad? Donde tenemos que hacer, y si no, este mundo se va a acabar, y si no, y nosotros, si no es justo. No, cuidado. No podemos ser pelagianos. Dice en la audiencia con este colegio cardenalicio también, ese mensaje fue muy importante. Es el resucitado presente en medio de nosotros quien protege y guía a la iglesia y continúa a reavivarla en la esperanza a través del amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. A nosotros nos toca ser dóciles oyentes de su voz y ministros fieles de sus designios de salvación, recordando que Dios ama comunicarse, más que en el fragor del trueno o del terremoto, en el rumor de una brisa suave, refiriéndose a la Primera de Reyes. Dice, este es el encuentro importante que no hay que perder y hacia el cual hay que educar y acompañar a todo el santo pueblo de Dios que nos ha sido confiado. Esto es muy importante.
Nosotros tenemos que vivir de Él, para Él. Nosotros tenemos que vivir religados. Nosotros tenemos que vivir triangulando con Él. ¿Qué pensaría Dios de esto? ¿Qué me diría Dios en el magisterio social de esta realidad empresarial que estoy viviendo? De esta realidad social, de esta realidad familiar. Nosotros tenemos que vivir partiendo de Él, terminando en Él, confiando en Él. No sé cómo ando de tiempo, pero quisiera hacer un recorrido rapidísimo por su camino, su historia, su biografía. Es el primer Papa Agustino. Es el segundo pontífice del continente americano después de Francisco, pero a diferencia de Bergoglio, el estadounidense Robert Francis Prevost, de 69 años, es originario de América del Norte, pero con una larga vida en Perú, en donde tiene la posibilidad de establecer un puente entre el diálogo norte-sur, sur-norte. Por cierto, México está en medio. Es decir, es muy importante. Nació en el 55, es de Chicago, tiene dos hermanos vivos, estudia primero en el Seminario Menor de los Padres Agustinos y después en la Universidad de Villanova, Pensilvania, donde se licencia en matemáticas y estudia filosofía en 1977. Él ingresa al noviciado de la Orden de San Luis en Chicago, después hace su profesión de votos temporales, de votos perpetuos, y recibe su formación en Chicago, licenciándose en teología. Y a los 27 años es enviado por los superiores a Roma para estudiar Derecho Canónico en una universidad muy buena, que es la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino. Es ordenado sacerdote en 1982, ya muy maduro, y curiosamente es ordenado sacerdote por el presidente del Pontificio Consejo para los No Cristianos. Este es un tema importante en Prevost, en León XIV. Es decir, el tema ecuménico le importa mucho. En su signo pontifical tiene ahí un signo curioso para para el diálogo ecuménico, ¿verdad? Mientras prepara su tesis doctoral, es enviado a la misión de Piura, en Perú, Chulucanas. Y es en 1987 cuando discute su tesis doctoral sobre el papel del prior local de la Orden de San Agustín. Es muy interesante, ¿no? Porque él estudia lo que tendría que hacer su superior. Y bueno, curiosamente, inmediatamente es nombrado director de vocaciones y director de misiones de la provincia en Estados Unidos. Se va a Estados Unidos, pero es llamado a Trujillo como director del proyecto de formación común para los aspirantes agustinos de esos vicariatos. Es decir, se tiene que ir a ver ahora como formador de pues, como sus comunidades agustinas en Perú. Y ahí pasa 11 años desarrollando distintos cargos que todos se van sumando, por así decirlo, y después de esta misión en Perú y de director de formación de proyectos para los agustinos, pues entra en esta cuestión de regresar a Chicago como director de formación del convento de San Agustín de Chicago, entra a ser primer consejero y vicario provincial, cargos que desempeñó hasta que el Papa lo manda a llamar otra vez como administrador apostólico, pero ahora de una diócesis peruana de Chiclayo. O sea, el Papa le dice, a ver, te necesitamos acá, pero ya no para el gobierno de los agustinos, sino para que seas administrador apostólico de la diócesis de Perú. Después fue nombrado obispo de la diócesis. Muy curioso porque primero lo mandan llamar, lo ponen de administrador para hacer la prueba un poco de cómo va y si, bueno, resulta, pues lo nombramos
pues obispo, ¿verdad? Pero primero lo cuidaron, eso es lo que uno lee. Ahí en Perú empieza a hacer un gran papel dentro de la Conferencia Episcopal Peruana, llega a ser vicepresidente, llega a ser encargado del Consejo Económico y llega a ser responsable de la Comisión de Cultura y Educación. Entre paréntesis, y de la manera más sencilla se los digo, ahí fue donde tuve el gusto de conocerlo, en ese encargo. Lo conocí en Colombia cuando era el responsable de la Comisión de Cultura y Educación. Lo único que recuerdo, un gran predicador, un hombre que sabe escuchar, un hombre que sabe estar, que sabe sumar, etc. Posteriormente, el Papa lo nombra en el 2019 como miembro de la Congregación para el Clero y después como miembro de la Congregación para Obispos. Y también lo hace administrador apostólico de otra diócesis, además de la de Chiclayo. Ahora lo hace administrador apostólico de Callao. Es decir, el hombre estaba lleno de trabajo. El 30 de enero del 2023, el Papa lo llama a Roma como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, promoviéndolo arzobispo, y en el consistorio del 30 de septiembre lo creó cardenal, asignándole el diaconado de Santa Mónica. No, hombre, eh, Santa Mónica, la mamá de San Agustín. Vaya que lo chiqueó, pues. Participó en los últimos viajes apostólicos del Papa Francisco y en la primera y segunda sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad, celebradas en Roma del 4 al 29 de octubre de 2023 y del 2 al 27 de octubre de 2024, respectivamente, participó muy activamente. Posteriormente, el Papa lo hizo parte de un sinfín de dicasterios, del dicasterio de evangelización, del dicasterio de la doctrina de la fe, de las iglesias orientales, de la vida consagrada en las sociedades de vida apostólica, para la cultura y la educación, para los textos legislativos y de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano. Es decir, lo paseó por todos los dicasterios para que los fuera conociendo. Curiosamente, pues ahí los cardenales tuvieron oportunidad también de conocerle a él. Su primer discurso es importantísimo, es muy breve, pero empieza diciendo: la paz esté con ustedes y yo les pido a ustedes una paz, último punto, desarmada y una paz desarmante, humilde y perseverante, que proviene de Dios y que nos ama a todos incondicionalmente. Por favor, esto ténganlo en la cabeza. Aquellos que vivimos en Dios, dichosos, misericordiosos, las bienaventuranzas, ¿verdad? Pues los que vivimos con Él las penas, los que vivimos con Él los desafíos, los que vivimos con Él pues las injusticias, es otra cosa, ¿verdad? Entramos en una dinámica desarmada y desarmante. Dice: permítanme dar continuidad a esa misma bendición. Dios nos quiere, Dios nos ama a todos y el mal no prevalecerá. Estamos todos en las manos de Dios. Por lo tanto, les invito a caminar sin miedos, unidos y de la mano con Dios. Y entre nosotros vayamos adelante, seamos discípulos de Cristo. Cristo nos precede. El mundo necesita de su luz. La humanidad necesita de Él como puente para ser alcanzada por Dios, por su amor. Esta palabra puente. Él dice: tenemos que ser puentes para la paz, puentes para la unidad, puentes para el amor. Construir puentes con el diálogo, con el encuentro, uniéndonos todos para ser un solo pueblo, siempre en paz. Y después dice: gracias al Papa Francisco. También quiero agradecer a los hermanos cardenales que me han elegido y quiero caminar con ustedes como una iglesia unida, buscando la paz y la justicia, buscando siempre trabajar
como hombres y mujeres fieles a Jesucristo sin miedo para proclamar el Evangelio, para ser misioneros. Es una palabra importantísima. Tenemos que salir, tenemos que hacer misión. Dice, soy un hijo de San Agustín, Agustino que ha dicho con ustedes soy cristiano y para ustedes obispo. Y en este sentido podemos todos caminar juntos hacia esa patria que Dios nos ha preparado. A la Iglesia de Roma, un saludo especial. Debemos buscar juntos cómo ser una iglesia misionera, una iglesia que construye puentes de diálogo siempre abierta a recibir, como esta plaza, con los brazos abiertos a todos aquellos que necesitan nuestra caridad, nuestra presencia, el diálogo y el amor. Y después hay una cuestión muy bonita con relación a la Virgen. Y a modo de conclusión de todo esto, porque quiero escucharlos, pues ¿qué nos corresponde? Nos corresponde orar, participar y responder al Espíritu Santo, que ha sido evidente en este cambio de pontificado. Hay que decirlo, hemos sido bendecidos al contar hoy con un Papa latinoamericano cercano, misionero, fuerte y muy capaz en el orden espiritual, racional y relacional. México es un puente entre el sur y el norte, entre el norte y el sur. Hay que vacunarnos, por tanto, contra todo miedo, angustia, ansiedad. La Iglesia nos invita a vernos en camino de salvación, coadyuvantes, corresponsables. Respondamos, pues, al amor de Dios, siendo generosidad, misericordia, solidaridad y creatividad pastoral. Lo logré. Quiero escucharlos ahora. Les voy a mandar, por supuesto, la presentación. Los escucho. Pues muchas gracias, padre, por esta excelente presentación. Y como dice el padre, bueno, está abierto a escuchar sus preguntas. Entonces, a ver qué, Toño Fuentevilla, adelante. Padre Lalo Coral, qué Qué gusto gusto. saludarte. Un abrazo, Toño. Un ¿Cómo abrazo muy siguen esas grande. rodillas? Ahí van, gracias a Dios, todo muy bien. Qué Sí, bueno. Mi oración y abrazo. gracias. Oye, padre, fíjate que yo quisiera preguntarte, la verdad de las cosas, muchas gracias por esto que nos compartes, la verdad de las cosas, pues muy profundo y tenemos que ponernos a reflexionar mucho al respecto de alguna forma. Recientemente me tocó participar, y aquí hay dos personas que estuvieron en el Consejo del CEDNE, y compartir con ellos de alguna forma un escrito muy reciente del 12 de mayo que escribió un economista que se llama Michael Strain. Y el artículo se llama Market Traditions on the Church. Y obviamente habla un poquito y cuestionando, no enfatizando, ni argumentando, ni diciendo esto es, de alguna forma, un poquito el porqué, el nombre del Papa, de alguna forma, León XIV, y un poquito el apoyo, de alguna forma, que él mismo dijo a la continuidad de ciertos aspectos relacionados con la Rerum Novarum, y después, de alguna forma, apoyados muy fuertemente con la Centésimos Annus de Juan Pablo II y la labor en Excelsior en un momento también, ¿sí? Pero cuestionando un poquito al Papa Francisco en el Evangelium Gaudium, que de alguna forma u otra veía, bajo su punto de vista económico, ¿verdad? Un enfoque del Papa Francisco un poquito contrastante con lo que venía de alguna forma manejándose en la doctrina social. Y principalmente, de alguna forma, la defensa a la propiedad privada y al hecho y ¿cómo se llama? Al derecho que tienen las empresas y organizaciones de alguna forma de generar utilidades, pues para beneficio de una distribución adecuada, ¿va? Entonces, un poco lo que el Papa Francisco criticaba mucho en un momento es esa distribución, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo no sé cómo veas tú ante esta revolución industrial nueva de alguna forma, si el enfoque del Papa de alguna forma va a tratar de recoger nuevamente con fortaleza a raíz de todo lo que estamos viendo en el mundo y
los gobiernos, más que nada, de alguna forma, que estamos teniendo el día de hoy, ¿sí? Y hablaban muy fuertemente de si él pudiera ser un enlace de alguna forma de diálogo para tratar de, en cierto sentido, enderezar un poquito los caminos del presidente Trump. Entonces, no sé qué opines tú un poquito al respecto, ¿sí? A ver, voy por partes. Es una pregunta que tiene muchas preguntas, es decir, tiene muchas partes. La doctrina social de la iglesia está metida en el cambio de época. León XIII quería dar respuesta a un cambio de época. Hay que preguntarse qué es un cambio de época. Un cambio de época es cuando se incorporan algunos inventos del hombre dentro de la vida cotidiana del mundo y cambia todas las relaciones. Entonces, ahora la inteligencia artificial, con todo lo que tiene que ver con lo digital, las computadoras, etcétera, está cambiando todo, todo, todo. Y la globalización tiene posibilidad en tanto que tenemos el mundo más cerca por los medios de comunicación y los bancos de información, etcétera. Antes fue la revolución industrial, antes fueron las medicinas, las vacunas, cuando Pasteur dijo, no, 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 tenemos resuelto el problema de las pandemias, pues le dio a la humanidad un grande respiro. Antes, la escritura con todo lo que ello implica. Escritura, tinta, libros, imprentas, bibliotecas, un periodo muy largo. Y gracias a que teníamos la posibilidad ahora de poner en papel, pues el mundo cambió. Ahí está la novela de Humberto Eco, ¿no? Nombre de la Rosa. Y así hasta las herramientas y etcétera. Entonces, la doctrina social, esto lo reconoce muy bien Benedicto XVI en Caritas in Veritate, necesita ser reformulada con otros principios mucho más profundos. No quiere decir que los principios anteriores de la doctrina social de la Iglesia estuvieran mal, sino necesitamos otros que expandan nuestra manera de entender lo social. Y entonces él dice, caritas in veritate, nosotros somos para los demás. Tenemos que ser caridad en verdad para los demás. O sea, tenemos que vivir en esa alteridad. El Papa Francisco continúa y dice, no, no, es que el bien personal o el bien del prójimo, de la pequeña comunidad, ya no es. Si estamos en la globalización, tenemos que ver por la casa común. Y si nosotros vemos los problemas que tenemos, migración, medio ambiente, populismos, etcétera, solamente se resuelven en una dinámica de ver el todo. ¿Qué está pasando? Hoy tenemos un gobierno en Estados Unidos que está pretendiendo no solamente gobernar Estados Unidos, sino el mundo. Es decir, Trump no solamente está viendo de las fronteras hacia adentro, está viendo de las fronteras hacia afuera y se está situando en el contexto geopolítico para dominar. Y entonces se está convirtiendo en una autoridad del mundo, por lo menos económicamente. Entonces yo te pongo impuestos, yo te, quién sabe qué, yo manejo y perjudico a toda esa industria porque quiero beneficiar a la mía, etcétera. ¿Tenemos un grande desafío ahí? Sí lo tenemos. ¿Por qué? Porque ahora la razón, los equilibrios de poder y demás tienen que estructurarse de manera distinta. Gracias a Dios, él es un hombre canonista, profundo, que sabe muy bien lo que dice la doctrina social de la Iglesia. Ya lo entendimos algunos con algunas cuestiones que hizo en la Secretaría de Estado internas, etcétera. Entonces, ¿va a ser capaz? Va a ser capaz. ¿Va a ser capaz de dialogar con Trump? Va a ser capaz de dialogar con Trump, porque es agustino. A ver, los agustinos son expertos en la vida comunitaria. Es decir, el agustino vive su fe al interno de una vida comunitaria en donde se tienen que abrir las cosas, en donde tenemos que
dialogar todos sobre casi todo. Él está pues muy acostumbrado a trabajar con los necios, a todos. Y entonces yo veo con mucha esperanza varias cosas en el orden social. Él pertenece al Dicasterio para la Cultura y la Educación, estuvo en la plenaria de noviembre, a la que yo acompañé a don Alfonso Cortés, que es miembro también de este dicasterio, y lo que les puedo decir es que es un hombre sereno, prudente, consciente, muy bien acompañado, muy bien asesorado, y bueno, hay que alegrarse, hay que alegrarse. O sea, la pregunta, a mí me gustaría mucho ver este artículo. eh, a mí me parece que hay visiones muy injustas con Francisco. No sé si esta es, yo quiero ver el artículo, te lo pido. Y yo te diría, eh, el Papa Francisco sí tiene una visión muy hacia la casa común. O sea, él estaba preocupado por todos, comprendía muy bien la complejidad de la casa común, etcétera. En fin, Juan Antonio, espero haberte contestado. Hay por ahí otras manos levantadas, no quiero quitarles la Jorge ya oportunidad. le había levantado la mano también. Bueno, si no, Miguel, Yoli, ¿quieres hacer una pregunta? ¿O no? Y a ver, me preocupan cosas, como siempre, ¿verdad? Soy más preocupado a veces que ocupado. Yo creo que estamos efectivamente en un momento muy complicado, y mi temor, que alguna vez ya lo hemos expresado, es a que nos volvamos pasivos. O sea, la parte de aceptación, la parte de trabajo, tiene que ir acompañado de una visión más activa, pues. Vivimos efectivamente un momento de cambio, y tenemos que, me parece a mí, que enfocarnos en la parte importante de lo que es razonar, porque si perdemos esa parte de lo que es razonar, la parte de ser humanos se vuelve un poco absurda. Y con esto que viene de toda la inteligencia artificial, mi preocupación es que la gente sigue viendo más la inmediatez y el sentir y el disfrutar que la complejidad de asimilar el mundo como es de complicado. Y creo que ahí hay una función muy importante de la iglesia. Creo que nos toca a todos ver cómo encauzar esa parte. Y me llama la atención que la formación del Papa y el nombre que tomó responden un poco a ese problema. O sea, sí estamos en un momento de cambio de sociedad. No sé si llamarle industrial o no llamarle industrial, pero estamos entrando en un cambio importante y estamos entrando en un debate muy serio sobre lo que viene como inteligencia artificial. Y la lucha por la verdad parece que la hemos olvidado. Lo que nos entra en la comunicación no es, está lleno de mentiras, está lleno de falsedades, no sabemos si estamos hablando con un bot o si estamos hablando con una persona, y ahí yo creo que hay una función importante de todos nosotros, y me pareciera que es parte del mensaje del Papa esa preocupación, pues, o sea, el tomar el nombre el nombre que toma, pues, del León XIV, justo porque el León XIII tuvo esa complejidad, me parece importante. Vaya, lo único que quisiera decir es que me preocupa un poco, padre, que caminemos tranquilos, que no estemos preocupados, que estemos alerta, pero tranquilos, que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Tiene el riesgo de llevarnos a la pasividad. Y necesitamos una iglesia activa, necesitamos un empresariado activo, necesitamos estar conscientes
de que las cosas están cambiando, pero que podemos encauzarlas, que debemos encauzarlas y que tenemos una obligación en términos de cuidar lo que es la esencia de ser humano, que es razonar. Si nos olvidamos de que la parte de razonar es la que nos hace diferentes, estamos perdidos. Y yo me subo al metro de vez en cuando para tener un poco la noción de qué pasa con la gente. Y yo veo una juventud pasiva, metida en el teléfono, deprimida, y me preocupa, nos estamos volviendo hormigas, pues, ¿no? En fin, Ok. más que pregunta, parece una reflexión, pero es eso, no seamos pasivos, padre. A ver, Miguel, yo creo que lo que está en tu cancha es lo que tú haces contigo. Lo que hacen los demás, paciencia. Métete a una dinámica de decir, a ver, ¿qué puedo hacer? Y yo concuerdo contigo. El grande desafío es el tema educativo. Y estamos haciendo muchas cosas y estamos moviendo el pacto educativo, estamos dando talleres para educación, para paz de familia, estamos con unas comunidades educativas emergentes que son preciosas, pero déjate de angustiar por lo que hacen los demás y tú, Miguel, con toda libertad espiritual, di, a ver, pues yo estoy convencido de eso, manos a la obra. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Con quién puedo hacer yo? ¿Dónde puedo hacer yo? Y si a mí me preocupa la indiferencia de los otros, pues es absurdo, porque la indiferencia de los otros es de los otros, pero la indiferencia mía no va a quedar. Entonces, a trabajar y a ponerse manos a la obra y a encontrar espacios y a quitarse la ansiedad, el miedo, la angustia, todo eso. Eso que es abstracto, pero que se resuelve cuando yo pues me meto a trabajar y me pongo a operar. Entonces, yo concuerdo contigo, el gran desafío es la parte espiritual, es decir, qué pensamos, qué sentimos, qué recordamos, qué imaginamos y cómo sintetizamos nuestra realidad. Esas son las facultades espirituales. Ya después se ponen en relación con Dios y ya es oración y demás. Pero la inmediata es qué hago yo con mi mente, qué hago yo con mis afectos, qué hago yo con mi memoria, qué hago yo con mi imaginación. Porque esas son mis facultades espirituales que Dios me ha dado para, junto con mis sentidos externos, corporales, el oído, el tacto, relacionarme con la realidad y transformarla. Entonces te felicito, Miguel, y ahí está la llamada. Adelante. Sí, no sé si alguien tenga, Está por ahí Horacio. a ver, sí, adelante, Horacio. Gracias, estimado Lázaro, Germán, y por supuesto, la verdad es que gracias por la síntesis de la biografía del Papa León XIV. Sido creo que digo nada en este mundo y sobre todo en la vida de la iglesia son coincidencias, sino son diosidencias. Y el hecho de haber escogido el nombre del Leo XIV y de esa gran preocupación del orden social es un llamado también a nosotros como parte de ella a testimoniar hacia nuestros sino sobre todo afuera, cada quien en el ámbito y en la sala de decisiones que podemos tomar. Los empresarios para generar, para poder equitativamente. Ya se mencionó la ocupación del orden de la educación, es infrahumanas. Desde nuestra chera podemos impulsar participación y acción concreta en el encuentro con el otro que nos había llamado el Papa Francisco y que ahora el Papa León XIV nos impulsa a seguir siendo puentes de comunicación de Dios con nosotros. Así es que me parece que es un llamado que tenemos que no solamente tomarlo institucionalmente, sino también de manera personal, el llamado a transformar nuestras realidades temporales, nuestras realidades sociales, a partir de la luz del Evangelio y de lo que el Papa León pues, nos está haciendo el llamado. Muchísimas gracias, Padre Eduardo. Con mucho gusto, para serte franco, Horacio, te escuchamos con mucha dificultad, es un problema del internet.
pero pues estoy totalmente de acuerdo. Es tiempo de poner las manos en la masa con otra dinámica espiritual mucho más profunda, mucho más iluminada, mucho más confiada y entender que estamos en un cambio de época. Muy bien. Eh, aquí por el chat tenemos una pregunta que hace Jorge Escárcega. Dice, Padre Eduardo, gracias por su presentación y apoyo a la FEDE. Con gusto. ¿Qué opinas de la participación y conciencia actual de la juventud católica mexicana de poner en práctica los conceptos de la doctrina social, promoviendo los derechos de la persona? Bueno, hay que decirlo con mucha claridad. Sí, por supuesto, el tema de los derechos es muy importante. Todo el tema de la participación es muy importante. Y la parte que donde entro es a la conciencia. Hoy los movimientos en México, esto no se ve mucho en el norte, pero sí en el Bajío, tienen que ser muy respetuosos de la conciencia. Ustedes lo han visto en los medios de comunicación actual, pues ha habido muchas denuncias en contra de movimientos como el Yunque, que atentan en contra de la conciencia de los seres humanos, que nos meten en una dinámica de miedo, que nos meten en una dinámica de secretismo, que nos meten en una dinámica, ya lo han denunciado algunos, de abuso de conciencia, de abuso de autoridad. Entonces, por supuesto que sí. Hoy tenemos que trabajar con los jóvenes, son los que más nos necesitan, pero tenemos que cuidar muchísimo las formas, los medios, las estructuras con los cuales trabajamos con ellos. Porque no podemos, por su bien, atentar contra su conciencia. No podemos, como están haciendo algunos grupos que ya están siendo denunciados muy fuertemente, entrar en esta dinámica de estructurar el bien pelagianamente otra vez para que estos no se salgan, para que estos... No, cuidado. Toda cuestión que parte del miedo, de la angustia, de todo lo que no es un valor, tenemos que poner atención. O yo veo, por ejemplo, acabo de dar una conferencia en Querétaro y me quedé asustado, porque me decían varios esposos, ay, es que ya no, qué barbaridad, mi esposa se la pasa viendo las plataformas de la derecha y está llena de miedos y angustias y ansiedades, y es que México se va a acabar, y es que el populismo y la dictadura, quién sabe qué. Bueno, sí hay motivos, pero tranquilos, porque las espiritualidades no pueden manejar los miedos. Hay un tema ahí muy serio. Gracias a Dios el norte está muy vacunado, pero en esta parte de nuestra República Mexicana, todo el centro, ¿verdad? Jalisco, Guanajuato, Querétaro, parte de la Ciudad de México, están estos grupos que son nocivos, hay que decirlo. Entonces, hay que trabajar con los jóvenes. La manera en que lo ha venido haciendo Monterrey, particularmente algunos de ustedes, es muy positiva, dándoles cursos de formación, abriéndoles oportunidades, mostrándoles cursos de iniciación a la doctrina social, etcétera. Son muy buenos. Y vaya que ahí hay algunos liderazgos. Yo de esta pantalla sé que 4 o 5 de ustedes andan allá en los consejos y en el CESNE y en el Coparmex y en el quién sabe qué. Y siguen, porque lo hicieron bien. Entonces, es muy importante esa formación para los jóvenes. Urge. ¿Por qué? Porque tenemos que tender un puente hacia esa generación. Por eso el Pacto Educativo Global. Tenemos que hacer un pacto con ellos, un acuerdo con ellos, para hacernos cargo de, en fin. Muchas gracias. Si alguien más tuviera alguna pregunta.
Rubén Ballín puso un comentario en el chat. Rubén Ballín dice, platicando en un grupo de amigos y familiares, surgió la siguiente pregunta. ¿Qué hacer para poder rescatar la espiritualidad de jóvenes de 15 a 50 años que han perdido el deseo de ir a misa, de acercarse a los sacramentos, de seguirse preparando en la catequesis? A ver, es muy importante la pregunta, por supuesto. Toda la parte sacramental es resultado de un encuentro con Cristo. Y el encuentro con Cristo, hoy el Concilio Vaticano II y todo lo que viene después nos dice, ya no se hace desde la dinámica de nuestros sacramentos, nuestras oraciones, nuestras, hay que ayudarles. Se hace desde la teología fundamental, que es ayudándoles a ellos a encontrarse como personas. Ayer el Papa decía algo muy interesante, ¿no? En la audiencia decía, la compasión es humanidad. Ayudar al otro significa involucrarse con él. Pero fíjense, la compasión es humanidad. No es el sacramento, no es la catequesis, no. Antes que nada tenemos que decirles quiénes son como personas. ¿Por qué son dignos? ¿Cómo es la libertad? ¿Cómo se ejerce? ¿Qué es la responsabilidad? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la verdad? Y entonces, dice el Concilio Vaticano II, serán capaces de Dios. Entonces hay que hacer todo un camino con ellos, sereno, confiado, generoso, saliendo al encuentro de sus inquietudes. Más que querer llevarles a la religión, hay que hacer comunidad con ellos. Hay que entrar en una dinámica de cercanía. No es empatía bonachona. No es como en los 80s, que en las catequesis, ay, bueno, mejor démosles dulces y partamos pasteles y juguemos con ellos y no les enseñamos nada. Hoy hay algunas experiencias fantásticas que tienen que ver con cine debate, que tienen que ver con, por ejemplo, en Madrid, ¿no? El Hakuna Matata. Es decir, sí, te invito a la adoración, que es recogimiento, son unos cantos, pero después te invito a cenar y a echarte una copa. Es curioso porque en Madrid así es. O sea, en la pastoral universitaria invitan a los chicos a un encuentro de tipo queso, pan y vino, ¿no? Entonces, ahí los vamos escuchando. No quiere decir que tengan que hacer esto en Monterrey. Lo que estoy diciendo es que antes que nada tenemos que acercarnos a ellos, escucharles, abrirles espacios, reconocerlos. Porque si nosotros vamos con la espada desenvainada, es que estos no van a misa, es que estos no nos escuchan, es que estos son unos irreverentes, es que estos se los pasan en sus plataformas, en sus teléfonos digitales, y es que ya no hay empatía, ¿verdad? Ya no hay escucha. Jesús, ¿cómo le hacía? Antes que nada, iba y caminaba con ellos, los discípulos de Maús. Iba y se encontraba en el lago. No, tira la red a la derecha. No, pero antes había estado con ellos y su corazón ardía. Porque no es la dinámica funcional, es la dinámica humana. Entonces, allá hay mucho que hacer, allá hay mucho que reflexionar. Pero antes que nada, nosotros necesitamos bajarnos de nuestra autorreferencialidad. Yo creo, yo digo, a mí me preocupa, yo siento, porque ya esa mirada nos impide ir al tú, nos impide encuentro, nos impide presentar a Dios, al Salvador. Y entonces tenemos que ser inteligentes, creativos, generosos, pacientes, con una mirada de esperanza. En fin. Sí, Gracias muy por esa bien, pregunta tan gracias. interesante. Tenemos también una pregunta, te hace una pregunta Berta Ballesteros, que dice, gracias, Padre Eduardo, por esta sesión. Y concretamente,
como empresarios, ¿cómo podemos entender esta actualización de la doctrina social de la Iglesia? Ya que nos alegra mucho el mensaje que nos da el Papa. Es una pregunta muy amplia, así son las de Berta. Es muy interesante siempre platicar con ella. Tenemos que hacer un trabajo espiritual antes. Es decir, yo estoy convencido que para entrar a la nueva doctrina social de la Iglesia necesitamos un camino espiritual, que implica silencio, recogimiento, contemplación, capacidad de escucha, entrar a sentir con la Iglesia, ponerse los lentes de la Iglesia. Y entonces, eh, por eso me encanta el perfil del Papa Agustino, ¿no? Que tiene una profunda espiritualidad de comunión y tiene la parte matemática, de derecho canónico, teológico, de formación, de psicología, etc. En el 2012, Prevost vino a resolver un problema muy grande de los agustinos aquí a la provincia de Michoacán. Ahí también me tocó verlo celebrar con don Alberto. Y yo les podía decir que la manera en que este hombre vino, se sentó con todos sus hermanos agustinos, les dijo, bueno, ya este no va a ser su superior, ¿por qué? Porque lo digo yo. Su superior va a ser este, ¿por qué? Porque lo digo yo. Y esto tiene fundamento en ta, 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 y les va a ayudar a ta, 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 ta. Y vamos a evaluar en 6 meses y yo estoy para servirles. Impresionante. En una casa aquí en Moroleón, en en una semana, le dijo el señor arzobispo, listo, resuelvo el problema de los agustinos en la provincia de Michoacán. Señor, usted no tendrá problema. ¿Por qué? Porque estuvo una semana con ellos, porque partió el pan con ellos, porque los escuchó, porque los confrontó, porque los puso frente a las exigencias evangélicas, no frente a su persona de manera autoritaria, autorreferencial, ¿no? En fin. Oigan, yo los tengo que dejar porque desde las 9 me están esperando en el CELAM. Pero les mando un abrazo con mucho cariño y bravo por tener este espacio. Mucho ánimo a esa federación y estoy para servirles. Pues muchas gracias, Padre Eduardo. Aquí se quedan algunas preguntas, pero te las haremos llegar y de quién las Con hace, mucho gusto. ¿verdad? Pero yo, bueno, para concluir, además de agradecer nuevamente al Padre Corral y a todos ustedes su participación, eh, pues es claro con estos mensajes que nos está dando el Papa León XIV, es que el tema de la doctrina social de la Iglesia, Así es. que aquí en esta federación, pues la hemos eh, pues practicado, estudiado, conocido y que es la base de nuestro pensamiento ya desde hace 63 años, estará nuevamente pues revisándose, actualizándose, profundizándose, ampliándose y tenemos que estar nosotros muy atentos a todo eso e irlo incorporando en todos nuestros programas. Todos estos temas sociales, de la justicia social, de la educación, de la cultura, pues estarán teniendo mucha vigencia y como decía el padre, tenemos que ser puentes, como nos pide el Papa, tenemos que ser puentes y esa es una participación activa en la que tenemos que tener. Tenemos que ser puentes y participar y dar a conocer, porque nuestra responsabilidad principal, como todos ustedes saben, es formar la conciencia de los empresarios, de hombres y mujeres de empresa. Entonces, bueno, y por último, pues yo pediría también, recordando lo que el Papa Francisco nos pedía a todos, hagan oración por mí, porque necesito mucho de sus oraciones. Bueno, habrá que hacer mucha oración por el Papa León XIV también, porque los retos de la iglesia son muchos y muy grandes. Entonces, a todos ojalá podamos hacer oración por el Papa León XIV. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias Padre Eduardo y pues nos veremos la próxima.
Abrazo, cuídense. Y Hasta pues luego. ahí estamos presentes y pronto nos visitamos por allá. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Saludos. Nos vemos. Gracias, padre. Hasta Un luego. gusto. Bye. Gracias. Hola, Toño, qué gusto saludarte. Qué bueno que te dejas ver. Tu micrófono, Toño. Utzel Duarte, ¿cómo has estado, Germán? Adiós, gracias. Estamos bien. Qué bueno, Utzel ¿Tú Duarte. cómo has seguido? Bien, gracias a Dios. La verdad, las cosas, me preguntaba el padre de la rodilla, pero pues en realidad la rodilla ya, gracias a Dios, pasó